¿Cómo están? Buenos días, médicos residentes. Yo soy la doctora Naira Vallejos. Yo he venido aquí a hablarles de un tema bien importante, que es la vía aérea en el paciente pediátrico. Entonces, vamos a hacer una clase dinámica donde ustedes pueden hablar, pueden hacer preguntas. Yo también les voy a hacer preguntas, más que todo para hacerlo una clase eh, mucho más dinámica, ¿no? Entonces, ¿ustedes alguna vez han tenido lamentablemente, la oportunidad de ver lo que es un espasmo laríngeo en un paciente pediátrico? Entonces, como se pueden dar cuenta, este es un evento que se puede prevenir. Entonces, este tema es bien fundamental primero porque vamos a ver de manera general las diferencias de la vía aérea del paciente pediátrico en comparación del paciente adulto. Por otro lado, esto nos va a ayudar principalmente, a hacer un manejo adecuado de la vía aérea de estos pacientes para darle seguridad al momento de realizar el manejo anestésico del paciente pediátrico. Hay que entender de que la vía aérea del paciente pediátrico ofrece mucha resistencia a la entrada del flujo de aire, y esto lamentablemente al diámetro de las vías del paciente pediátrico. Normalmente, por ejemplo, el diámetro de la tráquea en el paciente pediátrico es de 5 milímetros, y siendo que el paciente adulto es de 10 milímetros. Por otro lado, esta resistencia está muy relacionada con la edad del paciente, es decir, es inversamente proporcional. Menos edad, más resistencia al flujo de aire. La mucosa del paciente pediátrico de todo este tracto de la vía aérea es muy sensible. Tú tocas o la manipulas mucho y tiene la tendencia a sangrar y a tener edema. Entonces, cuando tú más, por ejemplo, estés intubando al paciente y no puedas insertar el tubo y estás intentando, entonces vas a causar edema, de tal manera que esto puede conllevar a un espasmo laringio y a otras complicaciones en estos pacientitos. Como ustedes pueden ver en este gráfico, miren, con un edema de 1 milímetro en vía aérea disminuye la luz un 64% en el paciente pediátrico y apenas un 35-36% en el adulto. Entonces hay mucha diferencia, ¿verdad? Eh, por otro lado, es fundamental nosotros también que podamos entender, ¿no?, de que las narinas del pacientito pediátrico son muy estrechas. Ellos son respiradores principalmente hasta la edad de los 2 años, son principalmente nasales, de tal manera de que si la nariz está tapada, entonces ellos apenas pueden respirar, ¿no? Estas sus narinas estrechas está acompañado por una epiglotis que está en posición alta y muy cerca del paladar blando. ¿Esto qué significa? De que cuando hacemos la apertura bucal del paciente pediátrico podemos observar fácilmente la epiglotis del pacientito, cosa que no ocurre en el paciente adulto. Por otro lado, hay que entender de que la epiglotis del pacientito pediátrico es también diferente a la del adulto. Es mucho más ancha, más corta, tiene la forma de una omega, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla. En cambio, del adulto es mucho más longitudinal, más corta, y esto es bien importante a la hora de intubar al paciente, porque nosotros en el paciente adulto usamos principalmente las láminas Macintosh, pero en el paciente adulto se recomienda, por estas características del epiglotis, usar una pala Miller principalmente, ¿no? Por otro lado, aparte de la diferencia de la epiglotis, tenemos que entender de que la boca ellos tienen una macroglosia fisiológica, por así decirlo. La boca cubre todo lo que es la orofaringe, y esto tiende a que, por ejemplo, esto ya cause obstrucción al momento de tenerlos en posición dorsal a estos pacientitos, ¿no? El paciente neonato tiene muy poco tejido linfoide en la vía aérea superior, pero hay que tener en cuenta que las adenoides, que son tejidos linfáticos, pueden obstruir el flujo del aire en esta edad pediátrica, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Por otra parte,
es, aparte de estas características, hay que tener en cuenta a la laringe. Como ustedes pueden ver en el pacientito pediátrico, la laringe está a nivel principalmente de C3, de 2 y C3, y es más inferior en el paciente adulto, es decir, que está mucho más ascendida y anterior la laringe en el pacientito, y esto hay que tener en cuenta al momento de la intubación, fundamental. Hay que ver que la forma de la laringe en el paciente pediátrico es en forma cónica, no es rectilínea como en el adulto, y esta forma cónica hace que obviamente ya tengamos dificultad a la hora de intubación. Como ustedes pueden ver, esta forma cónica tiene la parte más estrecha a nivel de la región subcricoidea, entonces se recomienda que en los niños de menores de 6 años no usemos en el tubo laringeo el CAF, usemos sin CAF para evitar estar obstruyendo o que se obstruya al momento de la intubación. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta aquí? ¿Algún comentario? Muy bien, entonces continuamos. En cuanto a la tráquea y a los bronquios, esto es importante, ¿no? La tráquea en el pacientito pediátrico está mucho más posterior, es mucho más. Entonces, continuando, la tráquea, entonces el tamaño y los diámetros de la tráquea están más relacionados con el peso y con la talla del paciente pediátrico. Ustedes pueden ver aquí cómo va aumentando este diámetro a medida que va aumentando la edad y la talla de nuestro pacientito. No tiene nada que ver con el género del paciente, ¿no? Entonces, y hay que entender de que la carina, como vamos a ver mucho más adelante, la carina en el pacientito pediátrico es mucho más ancha. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta en cuanto a la tráquea, a los bronquios? Muy bien. Entonces, la distancia entre la carina y las cuerdas vocales es de 4 a 5 centímetros. Esto quiere decir de que, por ejemplo, cuando nosotros estamos introduciendo el tubo endotraqueal, podemos ir fácilmente al bronquio derecho, hacer una intubación selectiva por esta corta distancia que hay en el paciente pediátrico. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los anillos traqueales no se notan fácilmente en el paciente pediátrico debido, obviamente, a la cantidad de líquido que tiene el paciente, que estos pacientitos. Sabemos que en el paciente pediátrico el 70% de su cuerpo está formado por agua, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a la caja torácica del pacientito pediátrico, ellos tienen una caja torácica muy flexible, que se expande fácilmente, es decir, que, permítanme, vamos a retroceder un poquito eso, muy bien. En cuanto a la caja torácica, es mucho más flexible, obviamente porque las costillas todavía tienen la parte cartilaginosa. Esto hace que lamentablemente es desfavorable al paciente pediátrico porque si hay una compresión externa, fácilmente el tórax se deforma y ya puede causar problemas ventilatorios en el paciente pediátrico. Principalmente ellos, la ventilación es fundamental a través del diafragma. Y por otro lado, vamos a continuar hablando de que el diafragma en estos pacientitos lamentablemente está formado por fibras tipo 1, es decir, que estas fibras no toleran muy bien la fatiga, ¿no? Son principalmente las fibras de tipo 2, que estas las van a tener hasta la edad de 7 años. Entonces, estos niños fácilmente pueden llegar a un colapso ventilatorio, ¿no? Aparte del diafragma, también el consumo de oxígeno para realizar el trabajo ventilatorio es muchísimo mayor en el paciente neonato y también en los lactantes, como ustedes pueden ver, es de 6 a 8 milímetros kilogramo por minuto. En cambio, en el adulto es de 2 a 3 ml kilogramo minuto. Entonces, el paciente pediátrico es muy propenso a la hipoxemia, como ustedes pueden ver, ¿no? Y bueno, entonces hay que tener en cuenta también de que en los pacientitos pediátricos la ventilación alveolar
o sea, si nosotros tenemos una mala ventilación en estos pacientitos, fácilmente presenten la hipoxemia, como habíamos dicho, ¿no? Los alvéolos están mucho menos desarrollados en estos pacientes, pero a partir de los 7-8 años ya alcanzan el tamaño y su diámetro adecuado. Entonces hay que tener cuidado en estas consideraciones en el paciente pediátrico. Y para concluir, que esto es importante, ¿no? Entonces hay que entender de que el paciente pediátrico no es un adulto en miniatura, tiene sus propias características, es muy reactiva la vía aérea del paciente pediátrico, entonces hay que considerar principalmente desde cómo lo vas a ventilar, la instrumentación que vas a usar para ventilarlo, las consideraciones, el mismo flujo que vas a considerar al momento de ventilar a cada paciente. Entonces, todo esto hace, ¿no? Conocer todos estos temas hace que nosotros tengamos más consideración, más cuidado al momento del manejo de la vía aérea del paciente. Entonces, bueno, esta es una pequeña introducción que les he dado del tema. Me gustaría que podamos hacer preguntas, que podamos hacer comentarios y podamos empezar a ver qué productos vamos a tener para la siguiente clase. Gracias.